Hermanos, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a nuestra clase de escuela dominical. Les invito a todos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, el versículo 32. Deuteronomio, capítulo 32, disculpe. Capítulo 32, versículo 29. (32, 29). Lo vamos a leer todos juntos, que dice así: ojalá fueran sabios que comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que les espera. Este es un versículo muy apropiado a la clase de hoy. Seguimos tratando las visiones que recibe Zacarías. Hoy vamos a ver la sexta visión y vamos a poder ver reflejada una vez más la ira de Dios, sus justos juicios y todo lo que encierra esta pequeña porción de la Biblia. Vamos a nuestro libro texto. Ustedes saben que es Zacarías. Buscar el capítulo 5. Mi hermana Ginny va pasando al frente para que ella lea Zacarías capítulo 5, los versículos del 1 al 4. Apenas 4 versículos, sin embargo, encierra mucha enseñanza. Zacarías capítulo 5, del 1 al 4. De nuevo alcé mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, veo un rollo que vuela, de 20 codos de largo y 10 codos de ancho. Entonces gemí, esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta, como está de un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa y la consumirá con sus maderas. Ok, gracias, hermana. Ustedes ven una visión que aparenta sencilla, ¿verdad? Apenas 4 versículos, pero vamos a aprender mucho acerca de ella. Hasta aquí hemos visto 5 visiones, y las 5 tienen que ver con la restauración del templo. La restauración del templo equivale a que vuelva a surgir todo el sistema religioso que estaba obstaculizado, que le permitía al pueblo acercarse a Dios y tener comunión con Él. Noten que son 5, y es muy significativo que el número 5 es el de la gracia de Dios. O sea, como vemos, la reconstrucción del templo, ¿verdad?, proviene de la gracia de Dios. Pero ahora, son 8 visiones en total, cambia el sentido de las visiones, porque ahora las próximas 3 que vienen tienen que ver con el juicio de Dios. Entonces, es una clara combinación de gracia, ¿verdad?, pero también juicio, de santidad y justicia divina. Así que esta sexta visión tiene que ver con el juicio de Dios. Podemos entenderlo por una palabra que está ahí bien específica en el versículo 3. Dice, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra. Siempre que se habla de maldición se refiere a juicio, a juicio merecido, ¿okay? Y de eso se trata esto. Así que vamos a ir desglosando la visión.
lo que primero ve el profeta cuando alza sus ojos es un rollo que volaba. Cuando hablamos de rollo, se refiere a los antiguos libros, así como eran los libros antiguos, que eran como rollos de pergamino. Entonces, imagínense por un momento a Zacarías mirando y viendo este rollo volando. Ahora, no era cualquier rollo. No podemos pasar por alto que en el versículo se dan las medidas. Dice 20 codos de largo y 10 codos de ancho. No es un rollito. Es de largo, imagínense, aproximadamente 9 metros. Y de ancho, la mitad. 4.5 metros de ancho tenía aquel rollo. El detalle interesante es que esta era la misma medida del portal o pórtico que tenía el templo de Salomón. O sea, la misma medida del pórtico era la que tenía este rollo que el profeta veía como volando en el aire. Una de las lecciones que vamos a encontrar en esta clase es el aprecio y la reverencia que debemos tener hacia la palabra de Dios. Los versículos 3 y 4 pues describen el contenido del rollo. Como ustedes se dieron cuenta, muy interesante que menciona dos pecados específicos. De los dos pecados específicos, uno es el hurtar y el otro es el perjurar, lo cual significa el 8º y el 9º mandamiento que se encuentra en el Decálogo. Como dice ahí, la mitad del versículo 3, porque todo aquel que hurta, como está en un lado del rollo, será destruido, y todo aquel que jura falsamente, como está del otro lado del rollo, será destruido. O sea, menciona dos pecados específicos, dos gentes que iban a sufrir el castigo de Dios. Sabemos lo que es hurtar, ¿verdad? Hurtar es el acto por el cual una persona priva a otro de lo suyo. Y enseña que nosotros tenemos que respetar la propiedad de los demás. Deuteronomio 5:19 dice, no hurtarás. Cualquier transgresión constituye una violación a la voluntad revelada de Dios. Israel era responsable de obedecer y exigir el cumplimiento de esta ley. Si una persona violaba la ley, entonces toda la comunidad era culpable. Quiero explicarles esto para que entiendan el por qué se está hablando específicamente de estos dos mandamientos, de estos dos pecados. Que de nuevo voy a enfatizar un poco lo que acabo de decir. A Israel Dios le dio los mandamientos. Israel era responsable no solo de cumplirlo, pero ellos también eran como una luz al resto de las naciones que mostraba lo que era la voluntad de Dios. Y cuando alguien incumplía uno de estos mandamientos, hacía culpable al pueblo entero. O sea, la comunidad completa venía a ser culpable. Y estamos hablando de casos de homicidios, idolatrías o pecados sexuales. Todos ellos conllevaban la culpa a toda la nación. Y por eso que hasta que no se quitaba al maldito del medio, pues el pueblo estaba bajo una maldición. Ahora, los pecados de hurtar no eran considerados crímenes capitales. O sea, no eran parte de, o sea, que más bien eran delitos considerados menores y se aplicaba un castigo corporal o multas. En el caso del robo se hacía énfasis en la restauración de la propiedad robada a su legítimo dueño. En caso de que un ladrón no pudiera devolver la propiedad o reemplazarla, entonces podía ser vendido como esclavo y de esa manera pagarla.
Estamos viendo por qué aparecen estos dos pecados específicos aquí. Ya hemos aprendido hoy que algunos de los pecados, como idolatría, todo lo que tuviera que ver con adulterio, todo lo que tuviera que ver en estos pecados específicos, homicidio, que era matar, hacía culpable a toda la comunidad. El robo no. El robo se aplicaba un castigo menor, y ese era el castigo de acuerdo a lo que exigía la ley. Así que uno de los pecados aquí que mencionan es el pecado de hurtar. El otro pecado, como ustedes pueden ver, que dice que estaba del otro lado del rollo, era el que jura falsamente. O sea, tiene que ver con hablar mentiras, dar falso testimonio. Por eso es que se trata del 10º mandamiento. Hay 3 palabras que se usan para el jurar. Una vez estuvimos hablando acerca del jurar aquí en la iglesia, y estas 3 palabras tienen un significado específico. Jurar, ¿qué es? Bueno, es afirmar o prometer algo tomando a una persona o cosa que se considera en alta estima o sagrada. Que es, ya se sabe lo que es jurar, es usted va a afirmar o prometer. No solamente afirmar es decir, estoy diciendo la verdad, o prometer es dando una promesa en el futuro, y usted toma a una persona que usted considera de muy alta estima o sagrada y la trae como testigo, y por eso jura. Que eso es jurar. Ahora, conjurar parece igual, pero es un poquito diferente. Fue la que aparece en Mateo 26:63. Ustedes recuerdan cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, le conjuró al Señor que hablara, y él estaba mudo ante todo aquello. Fíjate, le conjuró. Significa impedir o evitar que se produzca una situación peligrosa. Para eso se usa conjurar. En otras palabras, lo que le estaba diciendo el sumo sacerdote a Jesús es: acabas de responder a nuestro cuestionario para que evites una situación peligrosa o una consecuencia peor que te ha de venir. Eso era lo que le estaba diciendo el sumo sacerdote, y usó la palabra te conjuro. Ahora, perjurar es jurar mucho o por vicio. O sea, es la persona que continuamente acude al jurar para afirmar o prometer algo. Eso es lo que es perjurar. Y vamos a ver hoy si es malo, sí o no, el que el cristiano jure, según la palabra de Dios. Estamos rodeados de tanta mentira y de falsos testimonios que hay personas que necesitan asegurar de alguna manera que lo que se dice es cierto. Cuando usted actúa de esta manera, usted está indicando que sus palabras propias no tienen validez, a menos que esté acompañada del juramento. Entonces, al usted jurar, empeña la palabra en la verdad de algo, por el fin de confirmar de algo dudoso o poco conocido, y por eso es que se apela a un tribunal supremo. Lo que es pecado, jurar no es pecado. Lo que es pecado es perjurar. ¿Okay? Eso es lo que es pecado. ¿Por qué? Porque usted está continuamente exponiendo de que su palabra no tiene ningún tipo de validez. ¿Okay? Es un combinado de impiedad contra Dios y de injusticia contra el prójimo, y un pecado que expone a la ira de Dios. Todo esto, el perjurar, y ahora nos vamos a dar cuenta por qué aparecen en el rollo solamente estos 2 pecados, porque perjurar también tiene que ver con tomar el nombre de Dios en vano, que sabemos que es el 3er mandamiento.
el no hablar contra tu prójimo falso testimonio, el no decir mentiras, el no chismear. Todo eso está involucrado en lo que es falso testimonio. Y Apocalipsis 21:8 dice, los mentirosos no entrarán al reino de los cielos. Inclusive la ley de Moisés contenía varias prohibiciones contra jurar en falso o en vano por el nombre de Dios. Y es lo que tenemos que tener en la mente. Por eso es que dice la palabra, no jures por esto ni por lo otro, ni lo que está debajo de la tierra, ni lo que está debajo en el cielo. Porque tiene que usted pensar que cuando usted jura, más nosotros todo lo que sale de nuestra boca vamos a dar cuenta a Dios por eso. Cuando usted está jurando, especialmente en el nombre de Dios, usted está trayendo a Dios como testigo suyo. ¿Usted se imagina qué clase de implicación es esa? Que usted esté implicando a la persona de Dios en su juramento. Por eso es que no podemos jurar en vano ni en falso. Pero a la vez no quiere decir que todo pecado sea juramento. Porque un juramento, y ahí es donde viene la idea, debidamente pronunciado puede dar gloria al nombre de Dios. Ejemplo, Pablo empleó juramento al tomar a Dios como testigo de que lo que él estaba escribiendo era cierto. Vamos a ver ese versículo, 2 de Corintios 1:23. 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 23. Ahí está prácticamente Pablo jurando por Dios. 1 de Corintios 1:23. Perdón, segunda, hermano. Ustedes también. 2 de Corintios 1:23. ¿Alguien lo lee, por favor? Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. ¿Ve? Mas yo invoco a Dios por testigo de mi alma. Él está ahí jurando, él está ahí trayendo a la persona de Dios para que afirmando que lo que él está diciendo es verdad. Gálatas 1:20 lee así: en esto que os he escrito, he aquí que delante de Dios, que no miento. Vuelve a traer a Dios delante de él. Eso está en Gálatas capítulo 1, el versículo 20. O sea que hay veces que cuando uno jura o trae a la persona de Dios, lejos de afectar lo que lo glorifica debidamente, pero usted está seguro que lo que usted está diciendo es la plena verdad. Qué glorioso es cuando un creyente promete entregar su vida al Señor y lo cumple. O sea, si prometemos algo, hacemos un juramento, esto debe de ser formal, tomarse muy en serio y cumplirse. Por ejemplo, nosotros juramos cuando vinimos a ser ciudadanos de Estados Unidos, ¿verdad que prestamos un juramento? O sea, no en todo momento jurar es malo. Cuando vamos de testigos en una corte, tenemos que jurar sobre la Biblia de que lo que vamos a decir es la verdad. Recuerden, jurar no es malo, lo malo es perjurar, hacerlo de vicio. Y después le explico el por qué. Para el cristiano, los juramentos son innecesarios. Quiero ser bien claro en lo que estoy diciendo aquí. No podemos decir que jurar en su totalidad. Primeramente, cuando una cosa es o es buena o es mala, no puede estar en un término medio. O es buena o es mala. No podemos decir que jurar es bueno en ciertas cosas y malo en otras. O decimos que está bien o decimos que está mal. Jurar es traer a alguien como testigo cuando damos la palabra. Por eso decimos jurar no es malo,
Y van a haber casos que vamos a tener que jurar en la ciudadanía, en las cortes, etcétera. ¿Okay? No quiere decir que ahora yo voy a llegar allí y voy a decir, no, yo no puedo jurar porque soy cristiano. No es así. Okay. Ahora viene el otro lado para que no malentiendan. Ya hemos dicho que el pecado en sí, el mal está en el perjurar, en hacerlo de vicio, en hacerlo continuamente y sin razonamiento alguno de lo que se está haciendo es un acto muy serio, porque es trayendo a una persona de alta estima o sagrada como testigo suyo. Y es ahí donde los juramentos en los cristianos no son necesarios. ¿Por qué no son necesarios? Porque no somos gente mentirosa, somos gentes de palabra. Por eso dice también la Biblia, vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. O sea, no tenemos que continuamente estar empeñando nuestra palabra, como diciendo, te juro por esto, te juro por lo otro. No tenemos, nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no sea no. Ahora, el día que usted esté en una corte y le pidan jurar, jure, porque no es malo. ¿Han entendido la idea de lo que le estamos presentando? Con toda claridad. Fíjense que ahí es donde está en Mateo 5, 33 al 37, que la voluntad de Dios es que nuestro sí sea sí y el no sea no. ¿Por qué? Porque somos personas de convicción, no somos de doble ánimo y tampoco nos damos a conocer por mentiroso. Ahora, debido a que estamos rodeados de tanta maldad y tanta mentira, es por la que muchas personas acuden al perjuro para poder afirmar la verdad. Quizás no es porque ellos se crean mentirosos, es porque están tan rodeados de mentiras que a veces como que necesitan darle esa afirmación a lo que dicen. Bueno, hoy aprendemos, no es necesario. A usted que le crean por lo que usted dice, más nada. Eso es todo lo que usted le tiene que importar. Sin embargo, por eso es que esta aclaración, porque aparece aquí en esta visión, entendemos el porqué de todos los 10 mandamientos, aparecen solamente 2. ¿Okay? Aparecen pecados, los cuales no traían culpabilidad a la nación, sino más bien acarreaban castigos muy personales. Ahora, el próximo versículo. Yo la he hecho salir, dice Jehová de los ejércitos, y vendrá a la casa del ladrón y a la casa del que jura falsamente en mi nombre, y permanecerá en medio de su casa, y la consumirá con sus maderas y sus piedras. El hurto y la mentira o falso testimonio es uno de los pecados más comunes cometidos por los seres humanos en la tierra. Y resulta ser que debido a los pecados es que viene el juicio de Dios sobre los hombres. Y aquí se está mostrando, ¿verdad?, este rollo que Zacarías está mirando en el cielo, y el rollo tiene que ver con juicio, ya lo hemos dicho, porque aparece ahí esta maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. No solamente en el contexto de Zacarías se le está afirmando al pueblo que por la gracia y la misericordia de Dios el templo va a ser reconstruido, pero también la maldad del hombre va a ser juzgada. En todas estas visiones se puede ver un cumplimiento prácticamente del momento, pero también un cumplimiento que apunta hacia el futuro. Y por eso que el conocimiento de la Biblia, y por eso que se ve que es un rollo, el rollo está representando a la Biblia, a la palabra de Dios, es que tenemos nosotros suficiente palabra para nosotros estar tranquilos y confiados de lo que el Señor dice aquí y cómo es que va a venir la maldición sobre la tierra y a quién va a venir
dicha maldición. Viéndolo, esta visión en un futuro escatológico, o sea, en su cumplimiento futuro, se puede asimilar o se puede prácticamente, es tipo del el rollo con 7 sellos que aparece en el libro de Apocalipsis. O sea, esta revelación se relaciona proféticamente a esos juicios mundiales que van a venir sobre la tierra. Por eso dice, sobre la faz de toda la tierra. O sea, Dios va a juzgar la maldad de los hombres de varias maneras. Número 1, le va a dar potestad al anticristo para que él lleve su plan macabro durante esos 7 años de gran tribulación. Lo sabemos porque en Apocalipsis aparece diciendo, y se le dio autoridad, y se le dio poder. Es decir, que todo lo que va a hacer el anticristo durante la gran tribulación no es porque él se le ocurrió hacerlo, sino que es prácticamente un instrumento de juicio que Dios va a usar sobre la tierra. Muy interesante lo que le estoy diciendo, porque cada rato vienen personas a mí a decirme comentarios como afirmando, diciendo, no, que Obama es el anticristo. Yo lo único que le puedo decir, mire, en la palabra de Dios, si usted va a la palabra de Dios, usted puede ver ahí quién es el anticristo, de dónde va a salir el anticristo y qué va a ser el anticristo. Entonces, el conocimiento de lo que Dios nos tiene que decir puede ayudarnos a nosotros, inclusive a no decir tales aberraciones. Nosotros dedicamos clases aquí al anticristo. Expusimos versículos bíblicos donde claramente se puede ver que el anticristo, hay 2 cosas con él bien marcadas, y las dijimos aquí, a ver si ustedes recuerdan, ¿cuáles son? Que es judío. Muy bien, ¿cuál es la otra? Que lo dijimos acá, a ver. No digo características de él. Okay. A ver, hermano. En el exilio, ¿dónde? En Irak. Es un judío en el exilio, en el Irak. Ahora, cuando usted vea a Obama mudándose para Irak y que una vez en Irak esté envuelto en política y comience a hacer cosas allá en Irak, entonces usted pudiera decir que es el anticristo. Mientras tanto, no lo es. A ver, Loida, ¿por qué nosotros decimos que el anticristo es un judío? No. Bueno, esa es una buena razón, pero hay algo bien específico ahí, en la Biblia, en Daniel, que lo dijimos acá. Dice que no va a hacer caso de ¿qué? ¿Quién lo dijo? De lo alto. Del Dios de sus padres. Eso lo aprendimos aquí en Daniel, estudiando Daniel. Y Dios aparece en mayúscula. El Dios de sus padres, que es el Dios de los judíos. Entonces, cosas así, lo que muestran es la falta de conocimiento del rollo que Zacarías ve volando en el cielo. Porque para eso tenemos la Biblia, es para estudiarla y conocerla. Lo que pasa es que si no la estudiamos, no vamos a poder llegar a conocer específicamente todo lo que dice la palabra de Dios. Entonces, una de las maneras en que Dios va a ejercer juicio sobre la tierra es dándole potestad, como diciendo libertad, al anticristo para que él lleve a cabo su plan macabro. 2, los mismos hombres van a infligir tormentos a través de guerras y efectos de la guerra. Esa es otra manera en que Dios va a ejercer sus juicios. 3, enviando demonios a la tierra a poseer a los hombres
Y 4, por medio de cataclismo, disturbios físicos de gran envergadura. O sea que prácticamente esos son los medios que Dios va a usar para cumplir lo que le está diciendo aquí a Zacarías en el versículo 3. Esta es la maldición que sale sobre la faz de toda la tierra, por medio del anticristo, por medio de los mismos hombres, por medio de posesión de demonios y cuarto, cataclismos. Así Él va a poner un fin absoluto al pecado cuando Él traiga el juicio final sobre ángeles y sobre seres humanos. Okay, el primero es por medio de dando potestad al anticristo para que él lleve a cabo su plan macabro. Ok, todo esto, hermanos, es procedente de la ira divina. Recuerden que aprendimos en una de las clases que dedicamos a la ira divina, que era una prácticamente procedente, sentimiento procedente de su perfección, de la perfección de Dios, de su justicia y de su santidad. Y es lo que a veces los hombres no tienen en cuenta, porque no conocen a Dios, no conocen la manera como Él mismo se manifiesta en la palabra. Yo quiero que ustedes busquen Romanos capítulo 1, versículo 18. Romanos capítulo 1, versículo 18. Alguien lo lee, por favor. Muy bien. O sea, nosotros estuvimos aprendiendo mucho acerca de la ira de Dios. Yo aprecio y le agradezco al Señor una de las cosas que aprendí por el medio de nuestro hermano José, de que la ira es un sentimiento que va a estar mientras que haya pecado. Una vez ya el pecado se acabó, pues ya no hay necesidad de más ira. Pero en este mismo momento, como hay pecado en el mundo, dice la Biblia que Dios está irado todos los días contra el pecador. Y esta ira Él la manifiesta. Ahora yo quiero que ustedes me ayuden un poquito a participar. ¿Qué ejemplos ustedes pueden dar de esta ira de Dios manifestada? Yo les voy a dar un ejemplo para echarles sus mentes a correr, para que ustedes más o menos tengan la idea. En Números 16 aparece un incidente donde la tierra se abrió y se tragó vivos a 250 seguidores de Coré. Ahí aparece. Dice que la tierra se abrió y se tragó a esos 250 personas. Sí, señor, eso aparece ahí en Números 16. Eso es un ejemplo de la manifestación de la ira de Dios. Okay, otro ejemplo, a ver. A ver, ¿quién lo dijo? Felipe, Sodoma y Gomorra, Edward. Miles. Otro ejemplo. Muy bien. Ok, sigan. Exacto. En Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor lo puso a comer hierba. Otro caso más. Okay, ¿en qué se manifestó ahí la ira de Dios? En que permitió que pasara y después volvió a cerrar y todo. Se tragó a los egipcios. Okay. Entonces, a ver, Edward. Y que cuando aquella mortandad, ¿verdad?, de serpientes que mordían a las personas y morían, y eran miles muriendo, y fue cuando entonces Moisés intercede, y fue cuando Dios le dijo, bueno, levanta un asta con una serpiente, y todo aquel que mire
a la serpiente, pues va a dejar de morir. Entonces, Dios es un Dios amor, hermano, eso es cierto, pero Él también manifiesta su ira contra el pecado. Entonces esa es la idea aquí de la visión, o de las visiones que está recibiendo Zacarías. Noten que, ya dije al principio, las 5 primeras visiones, todas tienen que ver con su gracia y misericordia. ¿Por qué? Porque es la restauración del templo. Pero ahora estas últimas 3 tienen que ver con juicio, con el juicio de Dios. Y menciona específicamente estos 2 pecados. Pero la idea clave aquí es esa maldición que sale sobre la faz de toda la tierra. Entonces nosotros tenemos que... Así, hermana, dígame. Sí, ¿cómo no, hermana? ¿Cómo no? Sí, sí, yo definitivamente... Dios envía plagas a la tierra. Precisamente nosotros estamos viendo señales del fin, es el aumento de catástrofes y el aumento de todo lo que hay a todo a nuestro alrededor. Nosotros nos ha tocado vivir tiempos muy difíciles. Nosotros somos bendecidos en Cristo. Estamos bajo su cobertura y gozando de una bendición espiritual. Pero fuera de esa sombrilla, ¿qué es lo que tenemos alrededor, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos alrededor? Es maldición de Dios sobre la tierra. Y al estar acá en la tierra, pues vamos a sufrir de esas consecuencias. Cuando vienen cataclismos a los países, ahí se van cristianos y no cristianos. Cuando vienen enfermedades, lo mismo. Mire el cáncer. El cáncer está acabando, hermano. Niños, jóvenes, cada vez usted escucha de más casos y más casos. Todo eso son plagas de Dios y señales ya de que esta maldición viene sobre la faz de toda la tierra. O sea, hay que estar conscientes de eso, agradecidos por la gracia, pero conscientes de la realidad que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. ¿Sí, hermano Carmelo? Uh-huh. Así es. Claro. Y ahí tenemos en el Nuevo Testamento el caso de Ananías y Zafira. Eso es una manifestación de la ira de Dios, para ejemplo de todos nosotros. O sea que recuerden que cuando estudiamos esa reacción, si se pudiera decir, de la perfecta santidad y justicia de Dios, acordamos que esa debe de ser también nuestra postura hacia el mal obrar y hacia el pecado. Hay que entender que el mal obrar y el pecado es de desagrado a Dios, le ofende, es malo, hermanos. Y nosotros tenemos que verlo con los mismos ojos. No podemos cambiar de lentes y ser relativistas. Hay que verlo con los mismos ojos. Quiere decir que el ejercicio del juicio de Dios, suena muy difícil lo que voy a decir, pero el ejecuto del juicio de Dios, el cristiano lo debe de ver glorioso. Yo no sé si ustedes han podido entender lo que les acabo de decir. Yo sé que a veces involucra el sufrir del ser humano, pero el que Dios vindique su justicia y su santidad debe de ser también el deseo del cristiano. Es por eso que en Apocalipsis, ya cuando va a ocurrir la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ahí se prorrumpe en un canto de alabanza, en un canto dándole gloria a Dios porque sus juicios ya han llegado. Es la idea que tenemos de que por fin ya va a haber santidad, justicia, ya el pecado se va a quitar del medio. Esa es la idea. Entonces, todo esto es
tener un buen sentido de lo que es, hermanos, la justicia de Dios, que no la podemos negar, o sea, tampoco podemos nunca dejar de pensar en su misericordia y su gracia, porque noten que dice la Biblia, Él es lento para la ira. Si Dios fuera a ejercer su ira como verdaderamente la merecemos todos los hombres, ¿dónde estuviéramos? Pero Él es paciente, Él es lento, pero no deja de tener ira y no deja de manifestarla contra el ser humano. Ahora, tenemos que ver este rollo volante como un acto misericordioso. ¿Por qué digo esto? Si contiene los juicios de Dios sobre la faz de toda la tierra, ¿por qué hay que verlo como un acto misericordioso? A ver, hermano, ¿por qué usted cree? Piensa en eso un momentico. Ok. El rollo volante que ve Zacarías contiene la maldición de Dios sobre la faz de toda la tierra. En otras palabras, juicio. ¿Por qué es un acto misericordioso? Ahí, eso es, porque está advirtiendo. Porque está advirtiendo. Ahí es donde se ve la misericordia de Dios. O sea, no es que Dios nos deja en nuestra miseria y arremete contra nosotros y nos acaba. No. Él siempre misericordiosamente, Él no solamente aclara su voluntad, pero también avisa, advierte de sus juicios para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y nos podamos arrepentir. Eso inclusive pasa en la gran tribulación. Ahí es donde usted va a poder entender algunos versículos donde dice que la gente ni con estas plagas quisieron arrepentirse, porque Dios siempre da oportunidad para arrepentirnos. El libro de Apocalipsis, que tiene el contenido de los juicios final, hermanos, hace prácticamente casi 2000 años lo tenemos. Lo tenemos ahí para estudiarlo y entenderlo y abrir nuestros ojos. Entonces siempre hay que ver que el juicio de Dios viene primero acompañado de misericordia. ¿Usted quiere decir algo? También, hermano, que en la conciencia, para que el Señor por medio de las Escrituras, todo lo que se nos ha venido manifestando, aún así, todavía el Señor por medio de nuestra conciencia nos habla, hermano. Así es. Cuando no estamos bien. Así es. Y digo, ya son muy íntimos, ya eso es Sí. muy de cada uno, cuando realmente podemos escuchar la voz del Señor y cuando decimos, realmente estoy haciendo mal. Claro. Entonces, lo que podemos entender nosotros, ya vamos a tratar de aplicarlo un poquito a nuestras vidas, a nuestra condición. Vamos a abrir nuestros ojos, ver que todo lo que está pasando a nuestro alrededor, que el mundo naturalista lo ve como algo común, inclusive dice, no, esto pasó hace 6 o 7 millones de años atrás, que si la tierra se calentó, que si esto, que si lo otro. Todo eso es evadiendo la realidad de que se aproxima el juicio de Dios. Pero nosotros tenemos que ser realistas, abrir nuestros ojos, darnos cuenta que lo que está aconteciendo a nuestro alrededor no es normal, no va a mejorar. Entonces, ¿qué me dice? Que Cristo viene pronto. No solamente que Cristo viene pronto, nosotros tenemos la esperanza gloriosa del rapto de la iglesia. O sea, de Dios llevarnos de este mundo antes que verdaderamente esos juicios caigan sobre la tierra. Eso es lo que tenemos, es que despertar y darnos cuenta que para nuestro mayor beneficio, el acercarnos a Dios es lo más conveniente, el estar bien cerca de Dios. Porque de que Dios va a ejecutar su palabra, la va a ejecutar. Por eso aparece este rollo, diciendo, mi palabra no va a pasar. Mi palabra se va a cumplir tal como yo lo he profetizado. Así que como ustedes pueden ver, hermanos, son 4 pequeños versículos, una visión relativamente de poco contenido textual, pero con mucho significado. Ya usted
sabe que cuando usted lee esta sexta visión que aparece aquí en Zacarías, ya sabe a qué se refiere este rollo, por qué aparecen solamente 2 pecados de los 10 que mencionamos en él, y de qué se trata ya el contenido de esta visión. ¿Alguna pregunta? A ver, Loida. Sí, yo pienso que sí. En el sentido que ella lo que está diciendo es cómo se afectó la comunicación en la raza humana. Claro que sí. Porque, ujú. Ujú. Ajá. Sí, claro. Ajá. Sí, dígame, hermano, después, hermano. Así que el rollo volante de nuestros días es, digamos, inundaciones, terremotos, hambruna. Sí. Pudiera ser. Las señales del fin, las señales que vemos a nuestro alrededor, es lo que nos está revelando el juicio de Dios ya viene sobre la tierra. Muy buena su aplicación. Es el rollo volante de nuestros días, las señales que vemos a nuestro alrededor. Y hay señales por todas partes. Hay señales, lo que es en la naturaleza. Hay señales en la economía, en la política, en la religión, en lo social. Miren el ecumenismo que estamos viviendo hoy día, el ecumenismo. Una de las cosas que para mí más me ha impactado en estos días, de las noticias que yo he escuchado, que más me ha impactado, de una manera muy personal me ha afectado mucho, puede ser que porque sea hijo de un pastor bautista, es la convención bautista, quitarle el nombre bautista a la convención. Del sur, ¿sí? Está sobre la mesa. El quitarle el nombre bautista. ¿Por qué? Porque eso impide que otras iglesias se unan. ¿Qué le está hablando? Ecumenismo. Ecumenismo. Mira, eso hermano, a mí me ha impactado de una manera tan grande, pero es que no nos debe de asombrar, porque es parte de las señales que hay a nuestro alrededor, hermanos. Y están por todas partes. Por eso digo, eso puede ser el rollo volante que podemos ver a todo a nuestro alrededor, de que los juicios de Dios se acercan sobre la tierra. Porque alguien más, hermana Ginny. Y permanecerá. Uh-huh. Permanecerá. O sea, esto no puede ser de nuevo, esto va a seguir pasando por toda la vida. Así mismo. Permanecerá. Sí. Y después de seguirlos comentando, la próxima visión, que es la visión del Efa, es muy, pero muy interesante y tiene mucho que ver con el fin del mundo. O sea que vemos que estas 3 últimas visiones tienen que ver con eso, con el juicio de Dios sobre la tierra. ¿Entendieron un poquitico aquí el por qué siempre aparece el número 5, el 3 en las visiones? O sea, Dios no pasa por alto esos detalles de lo que es la visión. Hermano René. Malaquías. Ajá. Uh-huh. Uh-huh. Sí.
Ujú. Así es. Ok. Bueno, nosotros vemos aquí, hermano, la lección general que podemos aprender para nosotros. Primeramente, en las primeras 5 visiones de Zacarías se puede ver la gracia y la misericordia de Dios restaurando y restituyendo nuestras vidas, nuestra religión, nuestra relación con Él, prácticamente nuestra religión. ¿Y lo hace para qué? Para salvarnos, para que nos vayamos con Él en el rapto de la iglesia. Y por eso que estamos viviendo ese glorioso tiempo de la gracia donde el Señor está llamando a todos a que se arrepientan, se conviertan y vengan a Él. Eso lo aprendemos. Ahora también no descartamos o negamos o pasamos por alto el hecho que la ira de Dios se manifiesta por medio de juicios y que ya esos juicios de Dios están siendo anunciados por todo nuestro alrededor. Cristo viene pronto y tenemos que estar preparados para que cuando Él venga Él nos encuentre sobrios, alertas, esperándole. ¿Viste que dice el Señor? Cuando yo venga hallaré fe en la tierra. ¿Qué dice el Señor cuando hallaré fe en la tierra? La fe tiene que tomar control y dirigir nuestros pasos en la vida. Mi vida es según mi fe. Y entonces cuando yo tengo fe, yo voy así a manejarme. Por eso dice el Señor, cuando yo venga hallaré fe en la tierra. Porque la gente va a estar como loca, trastornada, yendo de aquí para allá. Pero nosotros tenemos que estar firmes esperando en el Señor. ¿Que alguna otra pregunta o comentario ya para cerrar la clase? Uh-huh. Bueno, yo le doy gracias a Dios que no vino antes que yo me convertí. Porque si no, hubiera sido de mí. Entonces todavía el Señor está esperando pacientemente por los suyos. Ahora el día que ese número se complete, hasta ahí, se acabó. Ajá. Claro. Exacto. Es que, bueno, eso mismo le dijeron a Pedro hace siglos atrás. Le dijeron, el Señor siempre está anunciando su venida y nunca viene. Y Pedro dijo, bueno, es que el problema es que Él está esperando pacientemente para que procedan al arrepentimiento. ¿Quiénes? Los suyos, los que Él tiene escogido. No voy a esperar por todo el mundo, porque si no nunca vendría. No todo el mundo va a proceder al arrepentimiento, así que no se está refiriendo al mundo entero, se está refiriendo a sus hijos, a sus escogidos. Cuando ese número se complete, Él viene, definitivamente Él viene. Así mismo. Bueno, entonces recuerden, la semana que viene vamos a estar estudiando la 7ª visión que aparece aquí en el libro de Zacarías, la visión del Efa. Y si usted no sabe a qué se refiere, pues ya sabe que venga a la clase y vamos a seguir aprendiendo de estas visiones. Nos ponemos en pie y nos despedimos.